Capítulo 61. Naruto, Sasuke, Lee y Tenten habían tenido éxito en su misión para Takigakure. No tenían ganas ni se veían así por su comportamiento, pero cuando llegaban los informes, recibían un marcador de misión exitosa en sus registros. Se les agradeció por su servicio y la prueba de la presencia de Otogakure que habían obtenido que provocó que los rumores de una guerra entre Taki e Iwa se apagaran. El hecho de que Orochimaru los hubiera azotado más o menos y los hubiera ahuyentado como niños fue la razón principal por la que sintieron que habían perdido. Sasuke se había callado más o menos desde que completó la misión y se dirigió a casa, y nadie se sentía particularmente brillante y soleado. Incluso el normalmente imperturbable Rogue Lee estaba un poco decaído. Naruto ni siquiera se quejó cuando Fu casi le rompió la columna intencionalmente con el abrazo de despedida que había pedido / exigido. Lo acababa de devolver y salió cojeando del pueblo hasta que la herida se curó sola. Sin embargo, finalmente habló cuando sintió la sensación familiar de estar cerca de casa. Era hora de hablar de eso antes de que escribieran sus respectivos informes. Entonces, ¿alguien quiere hablar sobre lo que pasó hace unos días? Naruto preguntó en voz alta a sus amigos. Todo iba bien y luego Orochimaru nos aventajó a Katsuki y a nosotros. ¿Cuándo diablos cambió la dinámica de esa manera? No lo sabría, dijo Tenten, todavía frotándose el hombro que estaba vendado debajo de su ropa. Los ninjas médicos de Taki habían hecho un buen trabajo arreglándola, pero aún estaba muy adolorida y vulnerable. De ti. El hecho de que uno de los ninjas más fuertes de la historia se haya vuelto mucho más fuerte todavía está un poco fuera de mi rango de percepción. Lee negó con la cabeza decepcionado, nos permitió irnos. Si Orochimaru realmente hubiera querido terminar con nuestras vidas, no creo que hubiéramos podido evitar que lo hiciera. Estaba jugando con sus nuevos poderes. Eso fue todo lo que fue. Para Orochimaru, el Sanbi había sido el equivalente a un juguete nuevo en manos de un niño, jugando con lo que podría hacer tratando de no romperlo o desgastarlo prematuramente. Bueno, al menos hay buenas noticias, dijo Naruto, poniendo sus brazos detrás de su cuello de mal humor. Realmente no me importa una mierda lo aterrador que se supone que es Killer B después de mirar a un Jinchuriki Orochimaru en el ojo. La cura para la aprensión por algo como enfrentar a alguien más fuerte que tú era enfrentar a alguien más fuerte que ellos, y creía que Orochimaru era más fuerte que Killer B ahora. Estoy bastante seguro de que Anko tiene pesadillas que comienzan así. Sasuke intervino con un resoplido. Todos volvieron a guardar silencio por enésima vez desde que partieron de Takigakure. Con esto, Naruto decidió volver su conversación hacia adentro. El destinatario de sus palabras podría no haber sido el más emocionado de saber de él, pero eso fue difícil para él. Kyuubi, cuando dijiste que corrieras. Hubieras hecho que nos mataran, comentó el Biju que antes dormía dentro de su cabeza. ¿Qué puedes soportar tomar de mí, 4 colas de mi poder? Claro, a lo sumo habrías sido un enemigo molesto, pero todo lo que harías hecho a lo sumo fue arañar el caparazón de Isoru. ¿Te refieres al Sanbi, verdad? Sí. Eso. Espera, no hagas eso. ¿Qué pasaba con todo el asunto de Isoru? ¿Sabías de quién estabas hablando? ¿Es ese un hombre? Sí. Sé que es difícil para ti entender quién y qué eres, pero los Biju no deben ser referidos por el número de sus colas. Tenemos nombres como tú. Bueno, ¿cuál es el tuyo? Ante eso, el Kyuubi se quedó en silencio y no volvió a hablar. Normalmente, Naruto habría tratado de molestar al zorro, pero ¿cuál era el punto? Si se callaba, no iba a decir nada más sin importar cuánto tiempo lo molestara. A medida que el grupo se acercaba a las puertas por las que habían dejado el pueblo, vieron a Killer B todavía sentado en medio de la carretera, esperando. Permaneciendo allí vigilando sus acciones durante el turno actual estaba Kakashi, quien había traído la colección completa de Icha para leer mientras estaba allí. Al notar que los 4 Chunin se acercaban a ellos, sonrió y los saludó con la mano. Hola a todos. ¿Cómo estuvo la misión? Sasuke fue quien respondió a su maestro. Lo logramos. Dejándolo así, Sasuke pasó junto a él, frotando la unión de su cuello y hombro, algo que Kakashi no pasó por alto. Eso había sido algo muy Anko-ish, no hay razón por la que debería haber hecho eso. Ni siquiera ha tenido problemas con él desde que lo sellaron. Naruto simplemente negó con la cabeza mientras se detenía por un momento para hablar mientras Sasuke se dirigía a la aldea para regresar a casa y seguir entrenando. No lo culpó. Quería hacer lo mismo después de que todo terminara. Terminamos la misión, pero no fue tan buena.
No pudo haber sido tan malo, Naruto-kun, insistió Kakashi, todos llegaron a casa por lo que puedo ver, y a nadie le falta ninguna extremidad. Orochimaru es el Jinchuriki del Sanbi. Parecía que incluso el viento que soplaba entre los árboles se detuvo en ese momento. Killer B, que había estado mirando a Naruto todo el tiempo sin expresión, tenía las cejas levantadas por encima de sus gafas de sol con intriga y sorpresa por lo que acababa de escuchar. Kakashi dejó caer el libro de su mano al suelo. Eventualmente respondió con un murmullo bajo, estoy bastante seguro de que Anko tiene pesadillas que comienzan así. Sí, dijo Naruto sin rodeos, no dispuesto a andarse con rodeos para poder llegar al Hokage e informar esto rápidamente, luego encontrar a Jiraiya y hacer lo mismo con él. Ambos necesitaban saber por razones similares y diferentes, yo estaba allí. ¿Y sabes lo que es realmente bueno? Él tiene el control total. Control total como en... Control total, ya que puede transformarse en Sanbi y aún así hablar y hacer lo que quiera. Y eso es divertido para todos. Naruto luego se volvió hacia Killer B y no se inmutó ni miró menos que el hombre que era. Cuando caminaba por Konoha todos los días. Un marcado contraste con la forma en que había estado frente a él antes de irse, le digo al Hokage que ustedes ya no necesitan estar aquí, Kakashi. Si B realmente me quiere, puede atraparme más tarde. Y con eso caminó el resto del camino por el camino para dirigirse a casa junto con Lee y Tenten. Si Killer B lo quería lo suficiente como para apuñalarlo por la espalda, bueno, así era como iba a suceder ese conflicto en particular, porque a Naruto no le importaba si había ido hasta Konoha para llevarse la cabeza a casa. A él. Killer B ya no era el Jinchuriki más aterrador con el que Naruto se había encontrado. Él era simplemente poderoso. Después de que la misión terminó, Naruto se dio cuenta de que las personas que tenían poder no lo asustaban. No, eran ciertos tipos de personas con poder las que lo asustaban. A la gente le gusta Orochimaru. Ni siquiera puedo imaginar, Kakashi pensó para sí mismo, sin culpar a Naruto por dejar a un lado con sorpresa la cosa Killer B frente a lo que sabía ahora, Orochimaru tiene años y años de inteligencia sobre los secretos de Konoha gracias a Kabuto, y ahora esto. De repente, sentarse y asegurarse de que Killer B no hiciera nada fuera de lo normal ya no parecía tan importante. Escondite de Akatsuki. Buen trabajo, comentó el líder de Akatsuki a sus miembros restantes a través de su holograma después de concluir el sellado de otra bestia con cola, eso hace que el Yombi, el Gobi ahora el Rokumi. Simplemente genial, dijo Kakuzu de mal humor a los demás presentes a través de la conexión que todos tenían, ahora los sellados se están demorando aún más desde que Sasori graznó y perdió su anillo. Le habían presentado sus respetos al titiritero antes de comenzar con el proceso de sellado de 4 días para guardar el Rokubi, y después de concluir el asunto más urgente, finalmente tuvieron la oportunidad de hablar sobre lo que había ocurrido. Se había tocado antes, pero era mejor servirlo después de que se hubiera manejado el asunto más importante. Deidara simplemente repitió la frase que detuvo el espectáculo con la que había entrado en la conexión, Orochimaru tiene el Sanbi. Todos lo habían escuchado una vez y se vieron obligados a dejarlo en un segundo plano por el momento. Lo habían escuchado por segunda vez, y hubo algunos que se preguntaron si simplemente había sido una cuestión de fatiga que los alcanzó después del prolongado ritual de sellado. Por eso reinó el silencio entre las versiones de holograma de los 8 miembros restantes. Un holograma con ojos Sharingan miró a sus compañeros restantes sin comentar en voz alta. Solo su compañero sabría cuál era su verdadera expresión debido al jutsu que los conectaba a todos ocultando su rostro. ¿Qué carajo? Idan dijo antes de que nadie más hubiera registrado la información suficiente para formar un pensamiento elocuente. Los ojos ámbar en el holograma de una mujer se volvieron hacia el de cabeza puntiaguda con los ojos morados ondulados fijados bruscamente en los de Deidara. Nagato, la mujer le dijo. Deidara. Dijo el imponente líder. Sí, líder Sama. Explica todo. No fue una petición. Mientras tanto Konoha Gakure no Sato. Otro, comentó Jiraiya, solicitando otra botella de sake para reemplazar la que recientemente había terminado de vaciar por completo de su contenido. La moderación no era la palabra del día, sigan viniendo. El servicio rápido era el nombre del juego en un pueblo ninja cuando se trataba de todo. Los alimentos, y especialmente las bebidas de la variedad alcohólica, debían proporcionarse rápidamente, porque los ninjas eran bastante rápidos en su propio extremo para derivar al extremo del espectro de clientes insatisfechos.
Eso podría ser peligroso si no fuera por las estrictas leyes que protegen a los proveedores civiles de bienes de la ira ninja fuera de lugar. Sin embargo, cuando se trataba de Jiraiya, todavía era peligroso, leyes o no. Una botella se deslizó hacia él desde el final de la barra solo para ser atrapada por la mano bien cuidada de su compañero de equipo. El femenino. El que no abandonó, oficialmente, el pueblo. El que no era un nuevo Jinchuriki. Todavía es de día, Jiraiya, dijo Tsunade, tomando asiento junto a él sin mirar en su dirección. Ninguno de los dos se miró, sino que miraron directamente al frente a nada más que las botellas en exhibición. Después de esto, no quiero escuchar que me molestes por mi forma de beber nunca más. ¿Conoces a Orochimaru? Lo sé. Sensei me contó sobre el pequeño mensaje que dijo que nuestro viejo amigo le dijo al mocoso que le diera. Sin siquiera mirar, Tsunade atrapó un pequeño platillo destinado a ella y notó que Jiraiya no había estado usando uno en absoluto. Ella era la primera en tomar esa botella en ese caso. No hay mucho que podamos hacer al respecto ahora. No podemos hacer mucho, dijo Jiraiya, repitiendo sus palabras en voz baja y recibiendo una mirada de ella. ¿Sabes? Eso es casi exactamente lo que me dijo Sensei cuando Orochimaru se escapó en primer lugar. Dijo que lo que sucedió sucedió. Traté de detenerlo y no estaba en mí para hacerlo, y él no tenía en él para intentarlo en absoluto. Esa fue la justificación maldita para un desertor, un perdedor que se quedó corto. No hay mucho que podamos hacer al respecto ahora, o no hay mucho que se pueda hacer. Cualquier forma posible de transformar esa oración simplemente se sentó con Jiraiya como un escape. Había mucho que se podía hacer. Había mucho que hacer. Puedes pensar que un enfoque de mierda como ese va a estar bien esta vez si quieres, dijo Jiraiya, dejando que Tsunade terminara su bebida y la volviera a llenar antes de tomar la botella para sí mismo. Estoy cansado de que él patine por la mierda que ha hecho. Akatsuki va a estar en su garganta ahora más que nunca, pero dependiendo de a quién crea que puede destruir primero, Orochimaru puede elegir qué hacer a continuación. Siempre pensaste que él era el más fuerte de los tres antes de que lo pusieran a punto. ¿Qué crees que tienes a tu favor ahora? Vamos a averiguarlo, ¿no? Jiraiya y Ime, sabes tan bien como yo que las cosas van a empeorar. Esto no va a ser suficiente para él, nada lo es. ... Los dos continuaron bebiendo juntos en silencio. Con Naruto, templo de la máscara del clan Uzumaki. Un lugar tranquilo para entrenar. Eso era lo que quería Naruto. No podía ir al lugar habitual del equipo 10 para reorganizar el escenario porque sería demasiado fácil de encontrar y distraer. No necesitaba que nada se interpusiera en su camino, y dado que su entrenamiento no era completamente destructivo, podía hacerlo en el interior para poder esconderse mejor. Apenas había comenzado a arreglar el templo de la máscara y no había tratado de ver si alguno de ellos podía hacer algo después de su roce con la máscara Shinigami, pero aún era un lugar apartado en la propiedad que nadie fue o incluso realmente sabía que existía en estos días a excepción de él. También era un poco irónico que el jutsu que estaba tratando de exponer fuera el de su madre, y lo estaba haciendo en los terrenos del clan que les habían sido otorgados a través de su relación con Konoha. En la sala principal del Templo de las Máscaras, Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas y concentrándose intensamente en las cadenas que salían de sus muñecas debajo de sus calentadores de brazos. ¿Cómo diablos se suponía que harías una barrera útil con estas cosas? Jiraiya dijo que su madre podía hacerlo, pero que no estaba consiguiendo nada más que un mejor control de la cadena, lo cual estaba bien, pero no era el objetivo de trabajar horas extras con ellos. No hubo tal cosa como el agotamiento de la misión cuando la última terminó de la manera que lo había hecho. Solo había sido cuestión de horas desde que regresó a casa y entregó su informe, y pasó tanto tiempo como pudo entrenando. No había tiempo que perder, y el entrenamiento era la llamada del momento. Golpearlo 3 veces al día durante 8 horas combinadas no fue suficiente, incluso con los otros clones que había esparcido por los terrenos haciendo no solo lo que estaba haciendo su original, sino otras cosas. Podía dormir y descansar cuando los disipara a todos y se desmayara. Se sentía como uno de esos días en los que agradecería eso, a pesar de que le habían dicho repetidamente que no usara tantos para entrenar. Los beneficios a corto plazo no valían la pena por el posible neurisma cerebral que se produciría algún día, eso fue lo que Tsunade y Shizune le dijeron hace mucho tiempo. Habiendo manejado las cosas durante una sesión completa de 3 horas, sintió que era hora de cerrar las cosas antes de que tuviera demasiados recuerdos a la vez y terminara lastimándose peor.
poniéndose de pie, formó un sello manual para cancelar todos sus clones y se dejó caer sobre una rodilla con un gruñido de dolor. Con la mano apoyada en el suelo para mantenerse en pie, se sacudió ligeramente antes de volver a ponerse de pie. Oh, si tan solo la aspirina funcionara para resolver este tipo de problema. Por supuesto, todo el dolor vino con algo. Un clon pensó que trabajar con sus hermanos clones creaba más cadenas con las que trabajar. Entonces tal vez así fue como pudo formar algún tipo de barrera. Sí, ese parecía el boleto, y evitaría que tuviera que quedarse quieto para mantenerlo activo, ya que sus clones podrían hacerlo por él. Durante la segunda sesión, después de un breve descanso de 1 hora, tendría que sumergirse en eso y ver qué podía hacer. Claro, todavía tenía que resolver el jutsu real, pero Hirai ya le había enseñado algo sobre el ninjutsu de barrera, incluso si no había logrado aprender nada entre todo lo demás. Los pocos que conocía requerían protecciones, eran demasiado básicos y simplemente no eran buenos en las peleas. Y otra cosa interesante que descubrió otro clon. Podía hacer más cadenas con su espalda que con sus brazos usando sus vértebras. ¡Ay! Eso sonaba desagradable por decirlo menos, y un dolor para tratar de controlar. Otra cosa para después. Por ahora había estado en ese templo mal ventilado por un tiempo y necesitaba un poco de aire fresco para recargar energías. Al salir, encontró a un amigo suyo sentado pacientemente en las escaleras y esperando. Estaba seguro de que ver a todos sus clones disiparse a la vez la asustó muchísimo o al menos recibió una buena sacudida de sorpresa cuando sucedió. «Oye, Hinata. ¿Qué pasa?» Dándose la vuelta en las escaleras para mirarlo, le regaló a Naruto una sonrisa agradable. «Bueno, la gente dijo que habías regresado», luego frunció el ceño. «También están diciendo otras cosas que no son muy tranquilizador, pero me preguntaba dónde estabas ya que no te fuiste a casa». «Bueno, solo estoy entrenando aquí», dijo Naruto, sentándose con ella en los escalones para relajarse un poco. «Pensé, tengo este lugar, así que ¿por qué no usarlo un poco, sabes? Todavía tengo que arreglarlo todo y esas cosas, pero es mío, y todavía me gusta estar aquí». No iba a hacer nada destructivo allí hasta que pudiera elegir un buen lugar para ello que pudiera romper libremente, pero en lo que respecta a las técnicas más intrínsecas a la habilidad, ese era su lugar de elección. Le hizo sentir que no estaba solo, como si tuviera un clan real cuidándolo. Probablemente era un pensamiento extraño, por lo que no era uno que estuviera demasiado interesado en compartir en voz alta. «Entonces, ¿cómo me encontraste de todos modos?», Naruto le preguntó a Hinata. «Este lugar no está realmente tan cerca del resto de la aldea, y las únicas otras personas que he mostrado son el equipo 7 e Ino-chan. Honestamente, no sabía que este lugar existía hasta que comencé a mirar alrededor. Pero una vez que estuve cerca pude verte, bueno, más como tus clones». «Ah, Byakugan». «Sí». Este fue el sello distintivo de la mayoría de las conversaciones que tuvieron. Hinata siempre quiso tener la oportunidad de hablar con él a solas, y Naruto siempre estaba más que dispuesto a entablar una conversación con ella felizmente, pero no tenían mucho en común para propagar un diálogo productivo. Incluso Hanabi hizo un mejor trabajo al conversar con Naruto que Hinata, y ella era significativamente más joven. A Naruto realmente le gustaba Hinata. Ella era una buena chica y nunca le había hecho nada malo, incluso desde los días de la academia, pero Ino tenía una mejor conexión natural con Naruto en comparación con ella. Incluso cuando eran genin, se comunicaban extremadamente bien, junto con Shikamaru también, que había sido el principal punto de conflicto del equipo 10 que justificaba enviarlos a los exámenes de Chunin. Todo lo que Hinata realmente podía hacer era charlar sobre temas generales. Todavía dudaba en tratar de entablar una conversación más profunda con él. Afortunadamente, Naruto fluía más libremente con las palabras y podía hacer algo para que hablaran, incluso si ella no podía. «Entonces, ¿cómo está Hanabi? Los exámenes de Chunin en Iwa ya casi están aquí». Agradecida por el tema de conversación, Hinata le sonrió amablemente a Naruto. «Hanabi-chan está bien. Habla mucho sobre llegar a la tercera etapa para poder aprender algo. Un jutsu que dijiste que le enseñarías si llegaba tan lejos». «Sí», dijo Naruto con una sonrisa tímida, «quiero que a Little Firecracker le vaya bien, y sé que lo hará de todos modos, pero es divertido cuando puedo animarla. Ella trata de actuar como si estuviera por encima de ese tipo de cosas, pero sé que puede irritarse tanto como cualquier otra persona. Llámalo sádico, pero pensó que sería divertido ver cuán locos se pondrían Hanabi y Konohamaru contra otros durante todo el examen. Definitivamente no se querían».
Ella realmente te admira, comentó Hinata, cree que eres increíble. Ajajaja, y ya lo sabía, pero aún así era extraño pensar en un Hyuga admirándolo. Konohamaru lo entendió, porque ese chico era una especie de punk. Pero saber que había corrompido a alguien tan tradicionalmente primitivo como Hanabi con su pura maravilla sin diluir, calentó los berberechos de su corazón. Siempre pensé que eras una mejor persona de lo que puedo ser. De verdad, no soy tan bueno. Ante esa admisión, se puso sobrio supremamente, pensando en cómo había huido del poder total de Orochimaru. Se había escapado. Pensó que había terminado con la pérdida y la huida después de regresar a casa desde la capital. Ni siquiera pudo acabar con Kabuto por todo eso. Tampoco tenía idea de que Kabuto había sido un cliente tan duro. Era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los grandes del mundo ninja ahora y ganar. Había derrotado a Kimimaro, Darui, Guren y más. Sin embargo, cuando se trataba de lo mejor, personas como Itachi y Orochimaru, todavía estaba detrás de ellos. No había nada de malo en eso desde el punto de vista de ser un ninja espléndido, pero ser un ninja de alto rango competente no era suficiente cuando tenías al más malo del planeta disparando contra tu garganta. La rutina nunca se detuvo. Nunca deberías decir algo así, insistió Hinata, con el ceño fruncido estropeando sus hermosos rasgos. Una persona como tú, lo que te hace tan especial, es que siempre miras hacia adelante en lugar de pensar en lo que ya sucedió. No es así. ¿Ves? Es gracias a ti que el resto de nosotros superamos la muerte de Iruka-sensei tan rápido. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al escuchar eso. ¿En serio? Hinata asintió. Kiba-kun incluso lo dijo, que tuviste la idea correcta de seguir adelante y mejorar, para que nada como eso le vuelva a pasar a alguien dentro de estas paredes. Shino-kun estuvo de acuerdo. Eso era condenadamente halagador, y nunca lo escucharía directamente de ninguno de esos dos con sus personalidades. Sin embargo, tomarlo de Hinata era tan bueno como la verdad indivisible, porque ella nunca mentía. Pero si fue por él que el resto de la próxima generación muy unida que había sido estudiante de Iruka se levantó tan rápido, la única razón por la que Naruto avanzó tan pronto fue por Ino. Mirándose los pies mientras seguía hablando, Hinata superó sus sentimientos incómodos y continuó. Es por eso que siempre pensé que eras fuerte. No por el Kyuubi, o porque te volviste lo suficientemente bueno como para ser un guardián ninja, o algo así. Así que no te desanimes. PSSHT, no me deprimo, insistió Naruto, entrecerrando los ojos en su dirección. Oye, con siempre, ¿te refieres también a la academia? Ahora, de todos los tiempos, años después del hecho, admitiría que su desempeño en la academia fue francamente atroz, incluso en comparación con los niños que al final ni siquiera terminaron convirtiéndose en genin. El esfuerzo y siempre avanzar hacia lo siguiente, incluso después de fallar, solo podía contar hasta cierto punto cuando lo hacías de manera tan incorrecta como lo hizo él. Especialmente en ese entonces. Bueno, ¿no era eso algo? Con Ino en otra parte de Konoha Aguas Termales. Durante los últimos días, Ino tuvo la persistente sospecha de que la estaban observando. Estaba aprendiendo a sentir las firmas de chakra más sutiles a su alrededor, por lo que aún no era particularmente experta en eso, incluso en el grado en que lo era Naruto. Aún así, tenía la sensación más extraña sin importar a dónde fuera. Aparte de irse a casa por la noche, siempre sentía que había algún tipo de presencia vigilándola. Cuando se sentía así, realmente no encontraba demasiado atractiva la idea de estar sola. Incluso en un lugar tan público como los baños, hubiera preferido tener a alguien cerca que pudiera vigilar por si acaso, o si nada más sirviera como testigo útil si algo salía mal. ¿Hay algo mal? Sakura le preguntó después de ser sometida a los ojos errantes de Ino que se movían sospechosamente por toda el área desde que habían entrado por primera vez. Pareces un poco nerviosa, supongo. ¿Alguna vez tienes la sensación de que alguien te está mirando? Ino preguntó a cambio, encontrando difícil relajarse a pesar de su cómodo entorno. Sakura entrecerró los ojos sospechosamente. ¿Quieres decir como alguien mirando? Dijo en voz baja, disparando sus ojos en dirección al lado del baño de hombres. Eso fue bastante lejos, al otro lado de la calle, al otro lado de los manantiales. Tengo una pequeña ilusión para esta situación, por si acaso. No, la interrumpió Ino antes de que pudiera lanzar un genjutsu de manta sobre el área por nada. No. Quiero decir, siento que me han estado ensombreciendo cada vez que he salido por última vez semana más o menos.
Pero no podría decirte de dónde viene o quién podría ser. ¿Admirador? No, nunca han sido tan buenos escondiéndose de mí. E incluso si lo fuera, ya me habrían confrontado. ¿Acosador? Caminó, y no se encogió ante la idea antes de justificar por qué no lo era. No es un tipo de acecho porque siento que alguien me mira todo el tiempo, excepto cuando estoy en el trabajo o en casa. Si fuera un acosador, después de que aprendieron mi rutina, elegían sus lugares para observarme. No seguirían haciéndolo todo el tiempo. Así que alguien te está espiando activamente. ¿Por qué yo? Ni siquiera soy tan importante. Claro, ella tenía un trabajo en la división de inteligencia con torturas e interrogatorios, pero no era lo suficientemente alta como para hacer un escándalo. En el gran esquema de las cosas, todo lo que Ino hizo fue el trabajo duro de obtener la información y pasarla por la escalera. Si alguien fuera a espiar a un miembro de esa división, debería haber elegido ir tras alguien más alto, al menos una de las personas a las que ella informaba. Frunciendo el ceño mientras pensaba, Ino eventualmente presionó sus dedos índice y medio en su sien para enfocarse y estirarse lo más que pudo para buscar una conexión que le resultaba algo familiar, y eventualmente encontró una dentro de su rango sin ayuda tecnológica. Chica, ¿estás cerca de las aguas termales? Le tomó un momento escuchar una respuesta, pero sabía que había escuchado el equivalente mental de un suspiro. Sí. ¿Qué quieres? Bueno, podrías estar un poco más emocionada de hablar conmigo, insistió Ino telepáticamente, y desde el punto de vista de Sakura se mostró en todo su rostro. No es como si hubiéramos entrenado juntos o ido en alguna misión en unas semanas ahora. Las semanas más tranquilas de mi vida. Oh, que te jodan, eso es una gran mentira. Has estado investigando todo el tiempo. Tienes razón. Y acabo de tener unos días de inactividad real desde que Okage-sama me despidió. Entonces, ¿qué quieres? Ve a las aguas termales, no te vean, y búscame un poco. ¿Cuál sería el mejor lugar para espiar a alguien en el lado del baño de mujeres? Le tomó un minuto más o menos. Probablemente Shikamaru debatió los méritos de levantarse de donde sea que estuviera para dirigirse a los manantiales y arriesgarse a parecer un pervertido, merodeando a pedido de Ino, pero finalmente el poder de la amistad ganó. Bien. Dame como 10 o 15 minutos y pruébame de nuevo. Voy a ir con Chouji. Gracias, Shika. Ino sonrió sobre la conexión. Una sonrisa se extendió por su rostro físicamente al permitirle a Shikamaru dedicar un minuto para ayudarla. Todo lo que obtuvo a cambios fue un gruñido molesto, lo cual era extraño, porque ¿quién gruñó mentalmente? Era más fácil pensar palabras que pensar un gruñido como ese. Se está manejando. Sakura levantó una ceja ante la declaración segura de Ino de que el problema que había compartido recientemente con su amiga de cabello rosa estaba siendo atendido. ¿Así? Preguntó mientras Ino se hundía en el agua. Has estado fuera de sí desde que te recogí del trabajo. Al principio pensé que tenía algo que ver con Naruto, porque Sasuke-kun ha estado raro desde que llegó a casa antes, pero ahora que sé lo que es, ¿lo superas así como así? Sí. ¿Puedo preguntar por qué, o simplemente vas a ser vago? Lo sabrás en unos 20 minutos. Cualquier horario dado por Shikamaru siempre debía tomarse con un retraso de 5 a 10 minutos agregado por razones de seguridad. Similar a como uno en el equipo 7 debía lidiar con Kakashi, ya que usaron un mínimo de 2 horas en lugar de 5 a 10 minutos. Unos minutos después afuera de las aguas termales. Había muchos hoteles, pequeñas tiendas de bocadillos y dulces, y edificios en el distrito de las aguas termales, lo que significaba muchos lugares, muchos tejados, callejones y todo tipo de rincones y grietas para esconderse. Era un lugar muy fácil para ocultarse. Presencia. Todo lo que tenías que hacer era pedirle a Jiraiya que lo averiguara. Vigilar a Naruto como lo había indicado Danzo no era una opción para Sai y sus otros dos compañeros. Furio. Después de que Naruto los comprometiera poco tiempo atrás en el templo de almacenamiento de máscaras del clan Uzumaki, se decidió que era demasiado arriesgado para Root observar directamente a Naruto, por lo que recayó en observarlo de segunda mano a través de las personas más cercanas a él. Asuma, Jiraiya o Tsunade. Joder, no eran demasiado peligrosos para vivir demasiado tiempo. Jiraiya, especialmente porque todo lo que necesitaba era una buena razón para empujar un Rasengan por la garganta de cualquiera que tuviera que hacer algo con Root. Shikamaru. Ese chico nunca hizo nada. Aparte de ser demasiado peligroso para la sombra, observarlo no les daría ninguna información que no supieran ya.
dejando así a Ino. Estaba desarrollando lentamente habilidades de sensor debajo de su padre, por lo que era bastante peligroso espiarla demasiado de cerca, pero a diferencia de Naruto, su reacción instintiva a las cosas que sentía que no eran directas, explosivas o potencialmente violentas. Por lo tanto, era mucho más seguro vigilarla que cualquiera de las opciones alternativas. Si la miraban, eventualmente regresaría a Naruto, ya que eran compañeros de equipo y aparentemente estaban cerca de tener una relación personal íntima. Mirando a Ino y Sakura en una fuente termal de mujeres que aumentaba constantemente en el número de mujeres que poblaban las aguas, Sai apenas parpadeó al ver los cuerpos bien acondicionados del sexo opuesto. Los rasgos físicos de las personas, incluso de las mujeres, no le interesaban más allá de la necesidad de identificar un objetivo. Dirigiéndose a uno de sus socios, el enmascarado Io, Sai lo interrogó directamente mientras observaban el cuerpo inconsciente de Fu, miembro del clan de Ino. Su comportamiento ha sido inconsistente con la forma en que ha estado actuando desde que la hemos estado observando. Ella no es tan buena para sentir como Fu, o incluso como Inoichi-san, informó Io a Sai, pero con lo que es capaz de hacer, tiene un sentimiento de cuando las cosas no son como deberían ser, incluso si puede. No digas qué es. Es por eso que tenemos que quedarnos tan atrás. Solo Fu pudo acercarse con el uso del Mind Body Switch Jutsu del clan Yamanaka para hacerse cargo de un animal para observarla mejor. Era más seguro que cualquier Enge o cualquier tipo de Jutsu que cubriera el movimiento, por lo que él era su líder en la operación. Sai y Io solo permanecieron en el área general para vigilar el cuerpo de Fu y actuar como apoyo. Sus cuerpos de repente se congelaron en su lugar por completo, tan rígidos e inamovibles como tablas. Oh, eso no estuvo bien. ¿Sabes? A las chicas realmente no les gusta que las miren cuando no están usando ropa, comentó Shikamaru, apareciendo detrás de los miembros de Road mientras los ataba con su sombra. No sé por qué la fuerza policial no lo hace. Publica gente alrededor para vigilar esta área y evitar que sucedan cosas como esta. Junto con él, Chouji notó la identidad de uno de los dos miembros de Road. Oye, Shikamaru, es ese tipo que perseguimos por todo el distrito Uchiha. Sí, terminamos buscándote mucho después de que caíste, dijo Shikamaru con una pequeña sonrisa. Ahora tenemos 3 en lugar de 1. Si eso no es algo, ¿cómo supiste que estaban aquí? Fácil, le dijo Shikamaru a su rotundo amigo. Saben que Ino puede sentirlos de alguna manera, por lo que no se acercarían lo suficiente para que ella los identifique, pero como los sintió un poco de todos modos, no saben exactamente qué es lo que está haciendo. Rango es. En el mejor de los casos, tenían una muy buena suposición, debido a ese tipo, apuesto. Dijo, señalando a Fu que todavía estaba en el suelo inmóvil. Una gota de sudor resbaló por el rostro de Sai por debajo de la diadema a pesar de que la gravedad de la situación no se reflejaba en su rostro. El cuerpo de Fu aún no se había movido, por lo que no había vuelto a su cuerpo todavía o era lo suficientemente inteligente como para fingir que no respondía para poder esperar una oportunidad. Habría podido sentir que todos sus cuerpos fueron capturados, así que lo sabía. Esa era su única oportunidad. Entonces, dijo Sai, tratando de comprarle a Fu una ventana de oportunidad para hacer un movimiento, ¿qué es lo que planeas hacer ahora? Me tienes a mí y tienes a otros 2 socios míos. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Shikamaru simplemente señaló su propia cabeza. Seguimos encontrándonos con ustedes, y estoy harto de preguntarme por qué. 1, 2, sí, tal vez podría dejarlo pasar, especialmente porque me lo dijeron. 3 veces o más y es un maldito problema. Debieron dejarnos lo suficientemente solos y dejarnos hacer nuestro trabajo, dijo Io, de alguna manera logrando parecer amenazante a pesar de la falta de cualquier tipo de intención o emoción. No tienen idea de en qué se están metiendo. No, no lo hago, admitió Shikamaru, para eso está Ino. Chouji. Bubunbaika no jutsu parcial de varios tamaños. Esto fue. Sai sabía lo que estaba a punto de suceder. Shikamaru iba a cronometrar el lanzamiento de su jutsu con Chouji agarrándolos a todos o aplastándolos con su propio jutsu de clan. Shikamaru soltó a Sai y Io primero, cuando una de las manos gigantes de Chouji los golpeó a ambos antes de que pudieran tomar represalias o hacer una sustitución. Pasando luego al cuerpo boca abajo de Fu, se tomó la misma precaución para asegurarse de que nada los sorprendiera. Sin embargo, cuando se liberó el jutsu de sombra y la mano libre de Chouji bajó para agarrarlo, los ojos de Fu se abrieron de golpe y saltó hacia Chouji, con la intención de sacar su tanto ira por la garganta.
Y al menos hasta que su cuerpo se detuviera contra su voluntad, otra vez. Esta vez tampoco fue por Shikamaru. Shinran-shin no Jutsu, Jutsu de alteración de la mente y el cuerpo, al entrar en el callejón que albergaba el conflicto improvisado, Ino sostuvo sus manos en el sello de mano necesario para desactivar el control de Fu sobre su propio sistema nervioso. Lo tenía manejado. Shikamaru insistió, aludiendo a una segunda versión de sí mismo que había escondido para escabullirse por la parte de atrás del callejón y atacar con su sombra desde un ángulo diferente. Su sombra había estado a centímetros de alcanzar a Fu antes de que pudiera atacar con éxito a Chouji. Ino puso los ojos en blanco y se concentró por completo en Fu, lo que le permitió a Chouji agarrarlo con su otra mano agrandada y capturarlo. Envejeciendo. Tarde fuera de las puertas. En el atracón de lectura de su vida, Kakashi levantó la vista de su tercer libro consecutivo y miró a Killer B, que todavía estaba sentado sin hacer nada. De vez en cuando sacaba su blog de notas y escribía mientras murmuraba para sí mismo, pero Dios, esto tenía que ser aburrido. ¿Sabes? Si estás aburrido, puedes tomar prestado uno de estos para leer. Ya terminé. Con los otros dos. No había razón para no ser cordial. No era como si no ser cortés fuera a evitar que el fondo se derrumbara en esta situación si llegaba el momento. Killer B simplemente negó con la cabeza y permaneció en silencio. Maldita sea, esto fue lento. Eventualmente, Kakashi sintió el peso de una mano sobre su hombro y miró hacia arriba para ver a una Asuma fumando que lo miraba perezosamente. «Oh, Asuma. ¿Ya es hora?» «Turnos más cortos», dijo el Jounin barbudo encogiéndose de hombros, «no hay necesidad de que todos nos explotemos durante días a la vez. Ese es el razonamiento que tengo de todos modos». Kakashi miró al hombre de cerca antes de suspirar y cerrar su libro con un chasquido después de morder su última página. «Bueno, supongo que eso es todo». Levantándose mientras reunía el resto de su modesta colección, saludó a Killer B y se fue con una sonrisa. «Hasta la próxima vez, San». Con Kakashi y Asuma intercambiando lugares directamente, este último reemplazando al primero, parecía ser nada más que un cambio de guardia rutinario hasta que Kakashi se perdió de vista y presumiblemente regresó a la aldea. Esto dejó solos a Asuma y B afuera en el camino solitario. El cuerpo de Asuma rápidamente se desmoronó en una bocanada de humo y dejó a un Uzumaki Naruto en su lugar, mirando directamente a la Chibi Jinchuriki con un cigarrillo todavía colgando suelto de su boca. Killer B levantó una ceja en reconocimiento. Ese niño tenía un muy buen enge del Sarutobi humeante. Más que probablemente porque el hombre había sido su Jounin Sensei. Naruto estaba seguro de que Kakashi efectivamente lo había visto. Sin embargo, no estaba seguro de por qué Kakashi lo dejó sentarse. Por alguna razón, el hombre siempre fue bueno con él, y Naruto sospechaba que era por quien era su padre para Kakashi, pero le había dado este camino y lo iba a tomar. Tenía que agradecerle a Kakashi por eso más tarde de una forma u otra. Así que allí estaban. Por alguna razón, a Naruto le había resultado prudente sentarse y enfrentarse a él solo. Por primera vez en mucho tiempo, Killer B esbozó una gran sonrisa al ver toda su razón para estar en un país extranjero sentada justo frente a él. Parece que encontraste tu corazón. Supongo que finalmente podemos comenzar. Naruto solo parpadeó y dejó caer la ceniza del extremo de su cigarrillo con un movimiento de sus labios antes de hablar. Está bien, saquemos esto. Hice lo que hice para proteger a mi compañero de equipo, a mi cliente y a mí mismo. Así que si quieres pelear, vayamos a un lugar seguro y hagamos esto porque ninguno de nosotros tiene tiempo para dejarlo así por más tiempo. ¿Y qué? Killer B reaccionó sin comprender. Si quieres matarme, está bien, dijo Naruto encogiéndose de hombros, terminemos con esto porque hay una línea para eso. Al menos si me matas, Akatsuki no obtendrá el Kyuubi, así que si tengo que luchar contra alguien que me matará después de que me derrote, prefiero que sea contra ti. Realmente ya no tienes miedo, ¿verdad? Killer B se había enfrentado a todo tipo, hasta el punto de que había pasado alrededor de una década desde que tuvo la posibilidad de luchar contra alguien que no desconfiaba de su poder. Decir que estaba escéptico sobre el hecho de que una semana había cambiado el tono de Naruto sobre el asunto era una buena manera de decirlo. No de ti. Pero él no se inmutó. En un movimiento repentino, B extendió su brazo derecho y su mano en forma de puño extendido en dirección a Naruto. No había ningún intento de matar detrás de eso, así que aparte de seguirlo con los ojos, Naruto no se movió. Simplemente lo sostuvo frente a él como si esperara algo.
Después de unos segundos, B frunció el ceño al darse cuenta de que Naruto no tenía idea de lo que quería del gesto, tampoco genial. Tómalo tonto. ¿Un golpe de puño? ¿En realidad? Naruto habría apostado que Killer B le atravesó el cráneo con ese puño antes de hacer algo así. No sabía por qué, pero aparte de la paranoia desenfrenada sobre quién estaba frente a él, no vio ninguna razón para no hacerlo. Por lo tanto, procedió a chocar los puños. Y allí Killer B lo vio, comprendiendo todo puntualmente. Por qué Naruto luchó contra Omoi y Darui hasta un grado fatal, y cómo había sido un encuentro fortuito en el campo de batalla. Una situación de él o ellos. Pero obtuvo más que eso. Naruto no se fue después de encontrarse con Killer B porque le tenía miedo hace una semana. No, estaba a punto de lidiar con eso en ese mismo momento para bien o para mal. Naruto solo se fue porque tenía miedo de Jiraiya y Sarutobi y Hiruzen, y le habían dicho específicamente que se largara de allí. Era una buena razón para que cualquier persona menor de 18 años hiciera lo que le decían. Desconfiar de alguien no era lo mismo que tener miedo, y desconfiar del poder de Killer B era solo sentido común, algo que muchos otros intentarían y dudarían que Naruto tuviera. Sin embargo, este simplemente no fue el caso. En comparación con lo que Naruto vio en su misión, no tenía miedo de nada de lo que Killer B le arrojaría. Si eso fue un error o no, Naruto lo mantuvo en su corazón. Orochimaru. Un hombre que ya era uno de los ninjas más poderosos de Konoha. Luego tomó el poder de un Biju, otorgándole el cuerpo con todo el poder necesario para respaldar su perspicacia técnica con las artes ninja. Tenía el control total, al igual que Killer B. En realidad no del todo, pero los resultados finales estuvieron lo suficientemente cerca de ser los mismos. Además de eso, también podía sentir que Naruto también había perdido recientemente a alguien importante en su vida, y él también se había encontrado cara a cara con la persona que lo había matado, alguien que había pensado que era un amigo antes de serlo. Traicionado entendió el sentimiento de querer vengarse, razón por la cual estaba dispuesto a confrontar a B y terminar con lo que fuera a suceder. Killer B no odiaba a Naruto. Fue solo la naturaleza de la bestia de la vida que vivían lo que resultó en lo que sucedió durante una misión a su estudiante. Pero aún así, se preocupaba profundamente por Omoi antes de su fallecimiento, y necesitaba expresarlo. Sin decir nada más, la capa de chakra roja de Killer B cobró vida alrededor de su cuerpo. Para no ser castrado, Naruto hizo una mueca antes de dibujar sobre el suyo, dejando a los dos Jinchuriki flexionando sus músculos de chakra, por así decirlo. Luego fueron rápidamente rodeados por 14 Anbu armados con capas negras y sus tantos sin punta desenvainados. Killer B y Naruto miraron a sus misteriosos asaltantes antes de mirarse el uno al otro, la pregunta sin palabras era si estaban con Naruto para protegerlo. A cambio, Naruto simplemente negó con la cabeza y se encogió de hombros. No estaban con él. Nadie lo había seguido fuera del pueblo, se había asegurado de ello. Eso significaba que ya habían estado allí y que estaban destinados a vigilar a Killer B en caso de que se pasara de la raya. La llamarada de su chakra demoníaco obviamente se tomó como un juicio por estar fuera de lugar. Kyoubi Jinchuriki, dijo uno de los hombres enmascarados en un tono sin emociones, regresa a la aldea y no te des la vuelta. Esto no es de tu incumbencia. En realidad todo esto es asunto mío, trató de razonar Naruto. Sabía que no podía ordenarle a Anbu que hiciera nada, pero estos tipos le recordaban al tipo al que él y sus amigos se habían enfrentado en el distrito Uchiha. Realmente no le gustaba a ese tipo, así que si no te importa, vete a la mierda. A ellos tampoco les gustaba. Era demasiado emocional para que se le diera el control de tanto poder de manera segura. Puedes ser reemplazado, Uzumaki, dijo otro de los extraños miembros de Anbu, hay candidatos mucho más atractivos que serían un arma mejor que tú. Para aquellos que querían tratar de persuadir a Naruto para que se hiciera a un lado sin incidentes, eso no era realmente lo mejor que podían decir. Verás, Naruto simplemente no era fanático de ese tipo de retórica. Por eso, en realidad lo enojaron significativamente, por esa razón y por el hecho de que realmente le recordaban a ese tipo que lo estaba espiando a él y a sus amigos. Esta sería la segunda vez que se metían en sus asuntos personales. No eran Jiraiya. No eran Sarutobi y Hiruzen. Incluso si hubiera muchos más, eso significaba casi nada para él. Si estaban amenazando con matarlo, no estaban con Konoha de todos modos, ya que todos tendrían que saber que no era ese curso de acción, por más de una razón.
Mirando a su alrededor, Naruto hizo crujir sus nudillos debajo de sus calentadores de brazo mientras se dirigía al Anbu rebelde. ¿Has hecho el tonto? Para su sorpresa, Killer Bee también se levantó, también aparentemente ansioso por pelear, y no contra él. ¿Qué? ¿Estás ayudando? Como les dijiste a los Anbu falsos antes, esta es tu puntuación y la mía, dijo Killer Bee con una sonrisa. Si alguien te está sacando 8 pedazos del culo, seré yo. ¡Uee! 14 en 2. Un completo desajuste en todos los sentidos. Está bien, claro. Solo no mates a ninguno de ellos. Necesito ver algo. Lástima de los 14. 30 minutos después, residencia Hokage. Toc 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 toc. Con un kunai en la palma de la mano por seguridad, Hiruzen se dirigió a la puerta principal de su hogar muy grande y muy bien protegido. La razón por la que estaba armado se debía al hecho de que no se suponía que la gente simplemente tocara la puerta. Se suponía que cualquiera que se acercara lo suficiente recibiría el negocio de sus guardias Anbu, y solo después de que fueran autorizados se le informaría que tenía un invitado. Nadie llamó a su puerta. Simplemente no era así como funcionaba. Era el Hokage por gritar en voz alta. No estaba en su oficina o algo así donde las citas y visitas en general eran bienvenidas, estaba en casa. Y aunque llamar a la puerta principal no parecía exactamente la forma de intentar asesinar al dios de Shinobi, Hiruzen no recibió ese apodo sin desarrollar un nivel saludable de paranoia. Sin embargo, al abrir la puerta principal, se dio cuenta de qué tipo de persona sería lo suficientemente descarada como para acercarse a su escalón principal por cualquier cosa. ¿Puedo ayudarte esta noche, Naruto-kun? La misma persona que encontró posible robar el pergamino del sellado de ese mismo edificio hace años. ¿Realmente había pasado tanto tiempo ya? De cualquier manera, Naruto se paró frente al Hokage, con las gafas hacia abajo y luciendo como si acabara de hacer un gran ejercicio mientras señalaba con el pulgar en dirección a varios paquetes de lo que parecían ser Anbu de Konoha, golpeados hasta convertirlos en pulpa. Con sus máscaras agrietadas, rotas y desaparecidas por completo, ¿es esta tu mierda? ¡Guau! Alguien había estado ocupado. E incluso había traído consigo a un Killer Bee sonriente, que estaba junto a los Anbu capturados como si fueran trofeos. No hace falta decir que la razón por la cual el guardia Anbu de la residencia Hokage no había respondido como medida de seguridad era porque realmente no sabían cómo reaccionar. Solo había 6 de ellos. Naruto y Killer Bee aparentemente acababan de darle una paliza a 14, los habían atado cuidadosamente y los habían llevado al corazón de la aldea, muy probablemente por las calles principales frente a todos, para entregarlos directamente al jefe ninja a cargo él mismo. Era un escenario extremadamente confuso. No, no lo es. Pero puedo adivinar a quién pertenecen, dijo Hiruzen con un suspiro antes de señalar a uno de sus guardias Anbu, quien inmediatamente llegó a su lado esperando órdenes. Revísalos por si tienen algo extraño. No son nuestros. No les tomó mucho tiempo descubrir los extraños sellos marcados en la parte posterior de la lengua de los ninjas capturados. Danzo, y murmuró Hiruzen, deseando no haber dejado su pipa en su estudio antes de dirigirse a abrir su puerta. Un buen y relajante tabaco era justo lo que necesitaba, pero no estaba dispuesto a quemar ninguno de los cigarrillos poco cultivados de Naruto. Después de todo, tenía una imagen que mantener. Las orejas de Naruto se sintieron como moverse al escuchar un nombre que había escuchado a cientos de millas de distancia de su hogar hace unos días, Danzo. Como el anciano Shimura Danzo. Me sorprende que sepas ese nombre, Naruto-kun, pero sí. 10 minutos después, apartamento de Naruto. Naruto casi quemó un camino a través del pueblo en el camino de regreso a casa. Killer Bee incluso se había sorprendido por la velocidad con la que Naruto se alejó corriendo del frente de la residencia Hokage. Había demasiado en su plato y lo estaban dividiendo en demasiadas direcciones a la vez, pero dado que Killer Bee no estaba buscando un combate a muerte en este momento, la mente de Naruto le dijo que fuera e informara a su círculo íntimo sobre lo que había hecho. Obtenido de Hiruzen. En su camino hacia las escaleras, casi patea su propia puerta después de sentir fuentes de chakra familiares en su interior, sus amigos. Por extraño que fuera que estuvieran en su casa mientras él no estaba allí, eso le ahorró el problema de tener que ir por ahí y buscar a alguien a quien hablarle. Mierda, chicos. Acabo de golpear a un montón de... Naruto se detuvo en medio de una diatriba cuando vio a 3 miembros de Root inconscientes en el suelo de su habitación, atados en su lugar por las sombras de Shikamaru. Estos tipos. ¿Qué demonios? Goldie.
Ino le sonrió desde su lugar en el suelo, saludándolo alegremente a pesar del arduo trabajo al que se estaba sometiendo. Estaba arrodillada por el jefe de uno de los Ambu-Raíz, haciendo todo lo posible para romper sus defensas mentales y sacar algo útil de ellos. Bienvenido a casa. Esta fue una gran bienvenida. ¿Qué están haciendo? Naruto le preguntó a Chouji, Shikamaru e Ino mientras se quitaba las sandalias en la puerta. En realidad, no importa. Sé lo que están haciendo y creo que sé por qué lo hacen, pero ¿por qué lo hacen en mi casa? ¿A dónde más íbamos a ir? Shikamaru preguntó, relajándose en una silla mientras mantenía el sello de mano de rata para sus sombras. No es como si hubiéramos podido quedarnos en las calles y trabajar con estos tipos. Literalmente en cualquier otro lugar, respondió Naruto secamente, tomando asiento en el suelo junto a Ino casi instintivamente. Tanto Chouji como Shikamaru notaron esto y compartieron una mirada antes de dejarlo de lado. Podrías haberlos llevado a cualquier otro lado y yo habría estado bien con eso. He tenido suficiente Rotambu por un día. ¿Cuántos son suficientes? Chouji preguntó desde la mesa en la cocina de Naruto donde estaba disfrutando de las sobras de comida para llevar del refrigerador de Naruto. Naruto simplemente se encogió de hombros y miró por encima de los rostros de los falsos Ambu derribados. Un Yamanaka, un tipo que no conocía en absoluto, y el último era el tipo con el que ya había peleado una vez antes, como 15, 14 tal vez. Ino frunció el ceño mientras su mano se movía sobre las cabezas de cada uno de los tres para poder trabajar en todos ellos para romper sus defensas. Esto es duro. Su mano libre se pasó por la frente para limpiar el sudor antes de que pudiera comenzar. Para formar, quien haya enviado a estos tipos para espiarme realmente hizo un buen trabajo fortaleciendo sus cabezas. Incluso Jugo no era tan duro. Son de Shimura Danzo. Al escuchar ese nombre, tanto Ino como Shikamaru se concentraron intensamente en Naruto. Ambos sabían exactamente quién era por diferentes razones, y lo importante que era en la aldea. Dijo Kabuto cuando peleé con él que él era el responsable de por qué existía o lo que sea. De cualquier manera, cuando se lo dije a Hokage Jiji, estaba enojado. Eso fue interesante. La mente de Shikamaru pululaba inmediatamente. El primer pensamiento fue que Danzo lo entrenó. Pero eso no tenía sentido. Si el resto de estos ninjas eran suyos, Kabuto no cumplía los requisitos para ser un ninja Root en absoluto. No tenía ningún sentido. Todos estos tipos se habrían roto el cuello antes de permitirse ser pasivos de su organización, y su organización era bastante extrema en la protección de Konoha por cualquier medio necesario. También fueron brutalmente directos en su enfoque. Kabuto ciertamente no era ninguna de esas cosas. Su sentido de autoconservación estaba primero por encima de todo. Claramente no le importaba nada Konoha si le llevaba información a Orochimaru, y como estaba ahora, uno no podía creer a Kabuto si su lengua estaba certificada ante notario. Danzo no habría tenido nada que ver con un ninja así. ¿Por qué habría creado a alguien así? ¿Alguien a quien no podía controlar de la forma en que controlaba al resto de su ejército privado? Kaminari no Kumiko ni Itachi y Kisame. Killer B, el Jinchuriki más peligroso que existe actualmente, estaba ausente de su posición dentro de las fronteras del territorio en poder de Kumogakure. Eso dejó una gran oportunidad para aprovechar el segundo Jinchuriki de Kumo. Mientras se buscaba un nuevo compañero para Deidara tras la muerte de Sasori, Itachi y Kisame fueron enviados para cuidar de este Jinchuriki en particular. A Kisame no le importó. No sería tan difícil conseguir una parte de ella una vez que saliera de su aldea, y con las habilidades de agua de Kisame, él podría extinguir los fuegos que su Biju podría permitirle crear. No debería haber sido una tarea terriblemente difícil de lograr. Si pudieran acabar con el zombie, también podrían derrotar al Jinchuriki de Nigi. Kisame no era exactamente el mayor fanático del fuego, sin embargo, después de la pelea que tuvo con los ninjas de Konoha en Mizuno-kuni, estaba completamente motivado para enfrentarse a Ni y Yujito. Kisame seguía riéndose de vez en cuando mientras viajaban por el país. Lo había estado desde que Deidara le había explicado todo lo que había sucedido en su intento y el de Sasori para encontrar a Orochimaru, incluida la parte en la que el hermano menor de Itachi luchó contra él. Encontró entretenido que de los dos miembros restantes del clan Uchiha, uno le entregó el trasero a Deidara y el otro parecía estar listo para hacer algo similar si no lo hubiera perseguido en exceso y lo hubieran atrapado con la guardia baja. Señalar que Deidara en realidad huyó de él fue bueno para reírse del bombardero loco que estalló enojado en respuesta. Así que ese hermano tuyo parece que lo está haciendo bien, dijo Kisame con una sonrisa de dientes afilados.
cuencas de los ojos todavía. Los ojos de Itachi se dirigieron hacia Kisame debajo de su sombrero y sobre el cuello levantado de su capa. Me gustaría saber cómo crees que sabes eso. ¿Sabes que te estás volviendo tan ciego como un murciélago? Kisame dijo encogiéndose de hombros. Itachi-san, paso la mayor parte de mi tiempo contigo, y lo he hecho durante años. ¿De verdad crees que no pude notar que tu vista fallaba? Esa era la fachada del berserker que ocultaba el hecho de que Kisame era un hombre bastante inteligente y atento. Trató de mirar más allá de todo lo que había en la superficie, y era extremadamente difícil asegurarse de algo que no hubiera confirmado por sí mismo. ¿Y esto no te molesta? Itachi preguntó. ¿Que estoy perdiendo la vista? Si no te tiene en pánico, no me molesta, dijo Kisame, por lo que he visto, aún eres más fuerte que yo. Así que no necesariamente importa todavía. Por supuesto siempre podemos ir a buscar a tu hermano y curarte. Itachi no dejó que sus pasos vacilaran en lo más mínimo, restando importancia al asunto de que su hermano lo persiguiera por completo. No vale la pena. A sangre fría como siempre, Itachi-san. Kisame comentó con una sonrisa mientras continuaban. Por eso le gustaba Itachi. Directo al grano, sin necesidad de sentimentalismo. El hombre era como un tiburón. Después de todo, ya había demostrado que estaba dispuesto a devorar a los de su propia especie para seguir con vida. Konohagakure no Sato, el apartamento de Naruto. Mientras el alucinante proceso de interrogatorio de Ino se prolongaba más tarde en la noche, Chouji finalmente negó con la cabeza, se alejó de la mesa de la cocina para sentarse con el resto de sus camaradas de la infancia. No podemos mantener a estos tipos aquí. No por mucho tiempo. Mantener a 3 ninjas inconscientes en el departamento de Naruto sonaba genial, no para Naruto, pero eventualmente algo saldría mal. Anbu patrullaba junto con la policía militar constantemente desde la casualidad de Kabuto, y si los atrapaban con estos tipos en el lugar de Naruto, las cosas se pondrían feas, para Naruto. ¿Qué diablos vamos a hacer con ellos entonces? Shikamaru preguntó antes de bostezar audiblemente. ¿Entregárselos a Okage-sama? No. Entonces nunca obtendríamos nuestras propias respuestas. Este es nuestro problema también, ya que siguen metiéndose con nosotros. Por mi parte, me gustaría al menos saber lo que hacemos. Hizo. Con Ino, su ceño estaba fruncido por el esfuerzo mientras recorría todo lo que podía de las mentes de los 3 ninjas Root. Esto es como pelar 3 cebollas en regeneración. Cada vez que atravieso una capa, nunca es el final. Es como si estuviera dando vueltas. Bueno, concéntrate en uno y rómpelos uno a la vez. Eso es lo que hice primero, chico inteligente, replicó Ino malhumorada. ¿Con quién se creía que estaba hablando? ¿Con un aficionado? Por supuesto que lo había hecho, me concentré en uno, luego, cuando di la vuelta alrededor de su cabeza por tercera vez, pasé al siguiente hasta que sucedió lo mismo. Enjuague y repita. Fue entonces cuando comencé a saltar entre ellos, y luego comencé los otros enfoques. Estoy probando todos los métodos que papá me enseñó y estoy golpeando la pared aquí. Recostándose en el suelo al lado de Ino, Naruto empujó a Furu en la cabeza perezosamente. Bueno, este tipo es un Yamanaka que es mayor que tú, y estás usando los movimientos de lectura mental de Yamanaka, ¿verdad? Probablemente le dijo a Danzo cómo bloquear esas cosas, así que no. Otro Yamanaka podría leerlos. En realidad, ese tipo Danzo probablemente sepa cómo detener todas las técnicas de interrogatorio de esta aldea. Eso puso fin al intento de Ino de leer sus mentes. Naruto en realidad tenía un punto. Un buen punto. Ino había conocido a Danzo varias veces a lo largo de los años. Estaba muy intrigado por los tejemanejes de la división de inteligencia de Konoha, especialmente la de Konoha Teiri, y era un anciano. Era uno de los 5 mejores ninjas de la aldea. En realidad, no había nada en cuanto a información que estuviera por encima de su nivel salarial. Probablemente sabía cómo bloquear todos los métodos de interrogatorio que Konoha tenía para ofrecer. Probablemente tenía un mecanismo de seguridad para las medidas más desagradables de Ibiki en caso de que estos tipos no tuvieran voluntades inquebrantables. Pensando en esto, sin saber que estaba compartiendo el mismo pensamiento con Ino y Shikamaru, Naruto comenzó a mirar a los ninjas Root, en particular en sus bocas después de recordar su tiempo con Hiruzen esa misma noche. Por supuesto, encontró el sello en la parte posterior de sus lenguas. Joder. Encontré el problema. Soy estúpido. Uf, ¿una foca?
Ino gimió, sentándose hacia atrás en el suelo donde se frotó las rodillas doloridas por haberse arrodillado sobre ellas durante horas. ¿Puedes romperlo, Goldie? Naruto tarareó para sí mismo mientras lo miraba, tal vez. Probablemente. Sin embargo, no puedo hacerlo esta noche. Necesito más tiempo para analizarlo. Luego miró a Ino y pudo ver su escasez de chakra. Shikamaru hacía tiempo que había dejado de sujetarlos con sus sombras ya que Ino tenía su conciencia en la palma de su mano, haciendo innecesarias sus sombras, por lo que tenía su chakra. Había estado trabajando sin parar durante horas, y eso había sido después de que apareciera Naruto. No sabía cuánto tiempo había estado en eso antes de que él llegara. Naruto se sentó, puso una mano sobre Ino y cerró los ojos, liberando un pulso de chakra dentro de ella para sentir cómo se mantenían sus reservas de chakra. La sensación en realidad le hizo cosquillas un poco y se retorció, tratando y fallando en reprimir una risita. Jeje, la chica Yamanaka de cara roja no pudo evitarlo. ¿Qué fue todo eso? No sabía lo que había sido, solo sabía que le había gustado. A ella le gustó mucho. Probablemente sea mejor que no pueda romper esto esta noche de todos modos, dijo Naruto a los demás después de quitar su mano. Ino-chan tiene poco chakra. Incluso si pudiera romper los sellos en este momento, ella no tiene suficiente para seguir adelante. Los lectores de mentes trabajaban por turnos para trabajos más grandes como este. Ino había estado haciendo esto sola. Shikamaru asintió con la cabeza y se frotó el puente de la nariz, cierto. Así que los guardamos aquí hasta la mañana. Lo primero, antes de que salga el sol, tenemos que moverlos, porque Chouji tiene razón. No podemos mantener estos chicos aquí. Tengo un lugar en mente, se ofreció Naruto con una sonrisa, es totalmente perfecto. Esto es un fastidio. Shikamaru se levantó de su lugar para sentarse y solicitó la ayuda de Chouji para que lo ayudara a mover los cuerpos a algún lugar donde pudieran ser atados y neutralizados efectivamente hasta que fuera el momento de moverlos. Me siento como un maldito criminal, se quejó para sí mismo cuando decidió que el armario de las escobas era lo suficientemente bueno como para atiborrar a esos idiotas durante unas horas. No era como si Naruto tuviera mucho espacio para actividades clandestinas. Era el armario de las escobas o el baño, y tenía la sensación de que el residente del apartamento no habría apreciado este último. Ino vio a Shikamaru y Chouji arrastrar a Sai, Fu y Io antes de suspirar y casi colapsar contra la pared. Realmente se había excedido tratando de destripar un largo interrogatorio como el que acababa de completar, y todo por nada. Revisé sus bocas en busca de tabletas suicidas y cosas, pero no vi los sellos. Asumió que debido a que no sabía mucho sobre focas, no pensó en revisar cada rincón y grieta después de hacer los controles habituales. Estaban en la parte de atrás de sus lenguas Ino-chan. Naruto dijo para defenderla de sí misma. Tienes que levantarte y sacarlo solo para ver si están tan fríos como lo estaban. Ino solo gimió irregularmente y se inclinó para caer con la cabeza sobre el regazo de Naruto, cansada. Podía sentir el cuerpo de Naruto temblar en una risa silenciosa por lo infantil que sonaba su declaración de agotamiento. Oye, no todos pueden ser baterías de chakra andantes como él. Está bien. Shikamaru regresó al frente desde el pasillo donde él y Chouji habían detenido a los miembros de Root en su armario de suministros. Sus bocas están cubiertas y esos tipos no podrán ni mover un músculo hasta que yo venga. Volver a buscarlos, así que estamos bien. Me voy de aquí. Siguiendo al genio perezoso, Chouji se aseguró de despedirse antes de cerrar la puerta. Nos vemos, chicos. Traeré el desayuno. Bueno, eso fue ciertamente amable de su parte. Chouji era buena gente. Eso dejó a Naruto e Ino-chan, vete a casa. Solo podremos dormir como 5 horas esta noche y necesitas descansar para recuperar tu chakra. Usé demasiado chakra, dijo Ino, absteniéndose deliberadamente de usar pronombres para exagerar su fatiga. Llevar a la habitación. Quedarme aquí. Rodando los ojos, Naruto pasó los brazos por debajo de la parte posterior de sus rodillas y debajo de su espalda para acunarla y levantarla del suelo. Ino casi maulló en su agarre, sonriendo descaradamente mientras él la llevaba de regreso a su habitación hasta que la dejó caer sin contemplaciones sobre la cama. Oye. Así no es como se acuesta a una dama. Ino gritó, pateando débilmente sus piernas en el colchón. Todo lo que obtuvo a cambio fue que Naruto hizo un gesto parlanchín con la mano sobre su hombro mientras regresaba a la sala de estar. Tienes que ser amable, Goldie. Soy una dulce princesa. La voz de Naruto sonó a través de la puerta del baño del pasillo donde se estaba cambiando.
La puerta se abrió y su voz se volvió mucho más clara para ella: te dejé caer sobre la cama en lugar de en el piso, o afuera de mi puerta, o desde el balcón. Suave. Ino hizo un puchero, aunque Naruto no podía verlo. Eventualmente, comenzó a mirar a su alrededor y determinó algo después de levantarse para analizarlo. Oh, wow, lavaste la ropa que dejé aquí cuando solía dormir aquí a veces. Estaban cuidadosamente doblados sobre la cómoda de Naruto. Qué considerado. Desde la sala de estar donde Naruto estaba recuperando su saco de dormir para acampar, escuchó la pregunta de Ino y le respondió. Sí, no vi por qué no. No hay problema. Habiendo tomado la bolsa, la llevó de regreso a su habitación para rodar por el piso cuando regresó y vio a Ino quitándose el cabello de la cola de caballo, usando un conjunto de pijamas que había dejado allí. Se había cambiado en su habitación, con la posibilidad de que él volviera a entrar en cualquier momento. Ella realmente confiaba en él, sabía que cambiaría lo suficientemente rápido, o una parte de ella quería que él la viera menos que completamente vestida. Al darse cuenta de que Naruto había vuelto a entrar, Ino se giró y le sonrió hasta que notó que sostenía su cama de viaje. Su expresión luego descendió a un ceño fruncido. Sí, no vas a usar eso. ¿Qué? ¿Por qué? Goldie, no voy a quitarte tu cama, dijo Ino inexpresivamente, ambos somos lo suficientemente maduros para dormir en ella. Hemos dormido en la misma cama antes. Tu papá me mataría. Naruto recordó fácilmente el tipo de amenaza de Inoichi de hace años sobre su hija, y cómo confiaba en que Naruto no se aprovecharía del hecho de que ella era importante para él, y bla, bla, amenazando a papá, bla, bla. Eso fue todo sin que él supiera sobre la proximidad que Ino solía mantener con Naruto cuando eran genin y ella quería dormir. Ya sea que Naruto fuera más fuerte o no, Inoichi aún podía romperle el cerebro, y no estaba de acuerdo con eso de ninguna manera. Papá puede ocuparse de sus propios asuntos, insistió Ino, cruzando los brazos severamente debajo de su pecho mientras se dejaba caer en la cama. No se había abotonado completamente la blusa, por lo que hizo maravillas al mostrar y rebotar su seno. Ahora súbete, gato asustado. ¿Qué, ahora tienes miedo de tu novia humana? El Kyuubi se burló desde el interior de la mente de Naruto. Jajajaja, estoy seguro de que ella no muerde. O al menos si lo hace, probablemente te gustaría. No necesito los comentarios en este momento, gracias. Podemos hablar más tarde. Naruto gritó mentalmente en respuesta antes de recordar que nos molestó en explicar que Ino no era su novia. Deslízate. Naruto se deslizó debajo de las sábanas junto a una sonriente chica Yamanaka. ¿Qué estás tan súper feliz? ¿Acerca de? ¿Qué? ¿Quién dijo que estaba súper feliz? Ni siquiera pudo reunir la moderación para luchar contra la sonrisa en su rostro para darle algo de credibilidad a ese comentario. Ella sonreía como una niña que sabía que estaba haciendo algo malo, y había sido ella quien había dicho que eran lo suficientemente maduros para compartir la misma cama. Sin embargo, fue una actitud contagiosa, porque Naruto lo devolvió con toda su fuerza. ¿Necesitas relajarte? Naruto puso su mano sobre el estómago de Ino y dejó escapar el mismo pulso de chakra que antes en los vivos, solo que esta vez fue para hacerle cosquillas. Ella por todas partes en lugar de medir sus reservas de chakra. Oírla reír y sentirla retorcerse junto a él solo lo animó a decir: ¿qué? ¿Eso te hace cosquillas? ¿Sabes que te hace cosquillas, idiota? Ino dijo entre risas, no me vengas con esa mierda. No lo entiendo. Naruto fingió ignorancia antes de que una mirada de comprensión lo golpeara. Oh, me hace cosquillas. No sabía eso. Dijo, dejándola sentir otro pulso que la envió hacia abajo sobre el colchón, poniendo a la joven riendo a su merced. Yo tampoco sabía que eras tan sensible, Ino-chan. Después de darle otro, se encontró tirado hacia abajo por el cuello de su camisa, a un cabello de distancia de los labios de Ino. Podía sentir su cuerpo estremecerse debajo de él mientras continuaba moviéndose de una manera más reservada. Goldie y Ino le susurró suavemente, no deberías hacer eso otra vez. ¿Por qué? Simplemente había demasiado desafiador en Naruto para obedecer a la primera petición, al menos no hasta que vio la mirada casi hambrienta en sus ojos. Ella no estaba jugando con él. Esos eran ojos llenos de intención, porque si lo haces, no creo que pueda controlarme. Los muslos se apretaron con fuerza, el rostro de Ino estaba sonrojado mientras hablaba, lo digo en serio. Cuando Naruto le dio esos pulsos de chakra, pudo sentir un hormigueo en todo su cuerpo. Todo. Encima. Desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, y todo lo demás.
Pero, ¿de qué manera lo dijo en serio? ¿Le dijo eso porque quería que él evitara que los dos hicieran algo que estaba demasiado lejos, o se lo dijo porque en realidad quería que él fuera malo y la hiciera perder el control? Ino, le dijo Naruto, frotando lentamente su mano sobre su estómago, ¿de verdad quieres que no lo vuelva a hacer? Él le preguntó suavemente. Dímelo ahora mismo y no lo haré. ¿Y si no digo nada? Cuando ambos se quedaron en silencio, Ino simplemente cerró los ojos con una sonrisa, permitiéndole hacer lo que quisiera. Su intención se sintió con toda su fuerza cuando ella lo sintió llamar su farol y forzar otro pulso placentero de chakra a través de ella. Oh, eso fue todo. Iba a conseguirlo de una forma u otra si ella tenía algo que decir al respecto. Se estremeció intensamente antes de unir sus labios a los de Naruto, entrelazando sus piernas con las de él. No fue un pequeño beso casto en los labios o un trato de primer beso. Era el tipo de beso de alguien que sabía lo que quería y no tenía reparos en aceptarlo. Si no hubiera sido advertido con anticipación, habría tomado a Naruto por sorpresa, pero sabiendo lo impulsiva que podía ser Ino, también sabía que ella actuaría de acuerdo con lo que dijo. No había estado completamente preparado para lo abrasador que fue el beso que recibió, pero respondió enfáticamente. Con las manos levantando la parte superior del pijama de Ino, dejando al descubierto la suave piel de su tonificado cuerpo, él la abrazó mientras exploraban la boca del otro con la lengua. Cualquier aprensión que les quedara a cualquiera de ellos tuvo que admitir cómo se sentían el uno por el otro se desvaneció en el aire. Empujándose, Ino plantó ligeros besos en la mandíbula de Naruto antes de que él se moviera hacia abajo para besar su cuello. Mío, se dijo a sí misma en voz baja mientras la tomaban de espaldas, abrazando a Naruto con tanta fuerza como podía, mío, mía, mía, mía. Todo lo que obtuvo fue un gruñido bajo de la garganta de Naruto mientras continuaba prodigando su afecto sobre ella. Si bien Ino necesitaba dormir un poco, siempre podía usar la excusa de quedarse despierta para hacer guardia como la razón por la que no descansaba mucho cuando el tema invariablemente saldría a la mañana siguiente. No había absolutamente ninguna necesidad de informarle a nadie que básicamente había permitido que Naruto la manoseara y forcejeara con la lengua para que se sometiera, pero de todos modos. Oye, al menos cuando terminaran, definitivamente estaría lo suficientemente sin aliento como para atrapar algunos ZS, incluso si probablemente tuviera al menos un chupetón para demostrarlo. Probablemente ni siquiera se molestaría en usar un jutsu médico para hacer que ninguno de ellos se desvaneciera, sino que probablemente elegiría usarlos como trofeos hasta que desaparecieran de forma natural. Sería solo un rayo de luz en una nube dorada en lo que a ella respecta. Omake. Experiencia fuera del cuerpo, hora 5, lado de Naruto. ¡Qué entrenamiento! Toda esa desnudez masculina en el cuerpo de Shikamaru fue un trabajo sediento. Realmente necesitaba trabajar en su resistencia. Afortunadamente, con todos los consejos que Naruto recibió al trabajar frente a las docenas de mujeres adineradas en Konoha, pudo al menos comprarse una buena bebida deportiva mientras se escondía en la parte superior del extremadamente alto Kikyo Castle. Punto de referencia en la ciudad. Ese era un buen lugar para esconderse y planear su próximo movimiento. Le daría a Shikamaru una parte de las ganancias de su striptease, por supuesto, pero obtendría la mayor parte de ello. Hizo todo el trabajo preliminar después de todo. Eventualmente, Naruto sintió que lo habían unido en el techo del castillo. Uno de los clones de Shikamaru finalmente debe haberle dejado saber exactamente dónde estaba. Te tomó mucho tiempo. ¿De verdad trataste de buscarme después de que comencé a tratarte bien? ¿Qué hiciste? Shikamaru preguntó con gravedad, dándole a Naruto la mirada más severa que pudo en el cuerpo de Naruto. ¿Sabes cuántas personas en la aldea están hablando de asesinarme por lo que hiciste en mi cuerpo? Asuma Sensei quiere matarme. Probablemente se formó una turba de linchamiento de los hombres de la aldea en ese mismo momento con el propósito expreso de capturar el cuerpo de Shikamaru y hacerle pagar por lo que Naruto hizo mientras estaba en su piel. Sí, buena suerte con eso, respondió Naruto a su amigo con una sonrisa muy poco similar a la de Shikamaru en la cara de su cuerpo secuestrado. Subiste la apuesta primero con tu sarta de tonterías. Simplemente estuve a la altura de las circunstancias. No empieces lo que no puedas terminar. Tú empezaste. Simplemente me escapé en tu cuerpo. Tú sacaste la primera sangre, no yo. Te desnudaste para la mujer de mi cuerpo, Sergio. Oye, sí, me desnudé en tu cuerpo. Así que no uses mi alias de stripper, usa el tuyo como lo hice yo. Hazlo bien. No volveré a decir ese nombre problemático nunca más.
No quiero escucharte decirlo. Shikamaru vio a Naruto abrir la boca y lo señaló amenazadoramente, no te atrevas. Shade Jackson. Kagemane no Jutsu, Jutsu de posesión de las sombras. Una sombra titánica se extendió desde el cuerpo de Naruto a instancias de Shikamaru, intentando atrapar a Naruto y atraparlo. Esto termina ahora. A pesar del tamaño y el ancho de la sombra, Naruto pudo evadirla fácilmente, incluso en el cuerpo de reacción más lenta de Shikamaru, e incluso en una azotea. No estás lo suficientemente sincronizado con mi chakra para controlarlo, ¿verdad? No es de extrañar que no hayas intentado agotar todos los míos para terminar el jutsu antes de tiempo. Cuando se trataba de usar jutsu en el cuerpo del otro, Shikamaru usaba más en el cuerpo de Naruto que lo que Naruto usaba en el de Shikamaru, por un amplio margen. Naruto no había desperdiciado ni una pizca del chakra de Shikamaru en todo el día. Había tenido miedo de que la primera vez que probara alguno de sus ultra costosos ninjutsu en el cuerpo de Shikamaru, lo sobrecargara y drenara una gran cantidad innecesariamente, por lo que había sido muy frugal en el uso de chakra. Shikamaru no tenía que preocuparse por eso en absoluto. Buena suerte tratando de deshacerte de todo el chakra de Naruto. Incluso con la falta de control y la abundancia de chakra que Naruto tenía causando que Shikamaru sobrecargara todo lo que le lanzaba a Naruto, nada de lo que tenía era lo suficientemente costoso en chakra como para realmente mellar el suministro de su compañero de equipo. Kage no Jutsu, Jutsu de costura de sombras. Shikamaru ahora estaba dispuesto a dañar su propio cuerpo para detener al terrorista emocional dentro de él. El estado de ánimo había cambiado oficialmente, y Shikamaru necesitaba detener a Naruto antes de que hiciera que los próximos días después de que regresaran a sus propios cuerpos fueran aún más problemáticos de lo que ya lo había sido. Lo que normalmente habría sido un jutsu de ataque extremadamente imponente de múltiples zarcillos de sombra delgados se convirtió en una abominación negra masiva y voluminosa con una cantidad incontable de apéndices oscuros. Era una vista bastante horrible y habría asustado a cualquier ninja endurecido, que no supiera cómo se suponía que funcionaba el jutsu. Naruto lo sabía. Sabía que había una razón por la que Shikamaru se aseguraba de que los zarcillos fueran siempre tan delgados como podía hacerlos, y por qué nunca hacía más de 2 docenas o así. ¿Cómo vas a controlar todo eso? Naruto preguntó con curiosidad en lugar de correr después de darse cuenta de que ninguno de los zarcillos de sombras movía en su dirección, sino que solo se agitaba inútilmente. Ni siquiera puedo contar cuántos hiciste. Shikamaru solo gimió por la pérdida de tiempo que había creado. Incluso si pudiera concentrarse en cualquier zarcillo en particular para atacar a Naruto, ninguno de ellos se habría movido lo suficientemente rápido como para amenazarlo. Pensé que había superado la sincronización de chakra después de hacer suficientes Kage Bunshin para buscarte. Sí, admito que hacer clones no es realmente tan complicado como todas las sombras de Shika. Naruto admitió tímidamente. Monstruo tentáculo. Tanto Naruto como Shikamaru se congelaron ante los sonidos de alarma que habían escuchado en la calle de abajo. Luego, los dos notaron la vista de todos los civiles alejándose como si fueran extras en una película de monstruos, señalando y gritando al ver el jutsu de Shikamaru. Pequeños escuadrones de respuesta ninja volaban a través de los tejados más bajos para responder a la posible amenaza. Llevarlo hacia abajo. Un ninja gritó desde los tejados más bajos mientras muchas personas preparaban sus sellos manuales para cualquier jutsu de distancia que tuvieran a su disposición. Nadie estaba dispuesto a acercarse a un monstruo con tentáculos para luchar contra él. Al diablo con eso. Todos sabían lo que hacían esas cosas, tierra arrasada. Los dos antiguos guardianes luego prestaron atención a la vista real de Kage no Jutsu y se dieron cuenta de que, sí, era lo suficientemente grande y tenía la apariencia de la abominación antes mencionada. Guárdalo. Guárdalo ahora mismo, Shika. Shikamaru canceló el jutsu y tanto él como Naruto saltaron del techo del castillo Kikyo con un par de Shunshin para evadir el aluvión de elementos múltiples, principalmente fuego, volando desde abajo y casi destrozando toda la parte superior del castillo. Claro, era un hito hermoso e impresionante que era una parte integral de los rasgos más majestuosos del pueblo, pero había un monstruo con tentáculos encima. Todas las apuestas estaban oficialmente canceladas. Ningún costo para la infraestructura de la aldea fue demasiado alto para exterminar tal atrocidad natural. Un destino peor que la muerte aguardaba a cualquiera que se encontrara capturado por el temido monstruo tentáculo. Hora 5, lado de Ino.
Oh, Dios mío, Shizune murmuró para sí misma, llevándose una mano a la cara mientras ella, Ino, Kiba y Akamaru se paraban en el sitio del castillo ahora medio incendiado que solía ser un hito prístino en Konoha. Una parte de la historia como uno de los edificios más antiguos que aún están en pie en el pueblo, y estaba medio quemado. ¿Quemaron el castillo de Kikyo? Técnicamente, no lo quemaron, señaló Kiba, tratando de ser útil, todos los demás lo quemaron. Naruto y Shikamaru fueron solo la razón por la que lo hicieron. Oye, Ino. Ino solo gimió y apoyó la cabeza contra una pared sin esperanza. Estoy tan muerta cuando se rompe que esto fue mayormente mi culpa, gritó Ino para sí misma. Me van a llevar en autobús de regreso a Genin de nuevo, probablemente incluso me envíen al centro correccional por un período de 60 días. No usaré esos monos de prisión. Shizune le dio una palmadita esperanzada en la espalda y una sonrisa. Ahí. Puede que no sea tan malo. Los accidentes ocurren, Ino en respuesta simplemente señaló el castillo, el fuego que lo había estado quemando acababa de apagarse. Esta es una aldea ninja. Los daños a la propiedad ocurren aquí todo el tiempo. No hubo daños importantes a la propiedad como este, pero sucedió de todos modos. La gracia salvadora fue que fue un esfuerzo conjunto no solo de Naruto y Shikamaru, sino también de otros 15 ninjas que atacaron impulsivamente a la criatura en la parte superior del castillo. Y Ino gimió débilmente al reconfortante médico Nin, solo y Kiba, solo dime dónde están. Casi los atrapamos esta vez. La próxima vez seguro. Quizás esto es lo peor que puede pasar. Al ver el estado angustiado de la chica, Kiba casi hizo que se sintiera mal por lo que estaba a punto de decir a continuación, sobre eso. Buenas y malas noticias, la cabeza de Ino se giró lentamente detrás de ella en su dirección, casi un 180 de su posición anterior. Aterrador. Sí, aunque ya no voy a confundir a Shikamaru con los clones que hizo, hay una razón para eso. Él y Naruto debieron cortarlo muy cerca de quedar atrapados en el fuego, porque quemó sus olores. Siendo por el momento. ¿Así que estás diciendo que no tenemos nada? La señorita Yamanaka no estaba contenta. Sí. Hasta que realmente comiencen a hacer cosas que restablezcan sus olores o les den otros nuevos, no podré rastrearlos más, se rió Kiba tímidamente, alejándose lentamente de la temblorosa joven por seguridad. ¿Estás bien? Ino no dijo nada al principio, simplemente temblando hasta que su brazo azotó y atravesó la pared con el puño. Una pared de ladrillos. Maldita sea. Todavía en el cuerpo de Shikamaru, Naruto se congeló al escuchar el grito fuerte y ensordecedor que venía del castillo de Kikyo. ¿Era Ino-chan? Sí, iba a ir por el otro lado. No iba a aventurarse en ninguna parte en esa dirección general. En cuanto a las razones, aparte de la ira clara y presente de Ino, en primer lugar, todavía estaba esquivando a Shikamaru después de que se separaron. Ahora que tenía la ventaja, no iba a dejarlo oír hasta que el jutsu expirara, e iba a quemar a Shikamaru al menos una vez más mientras aún le quedaba algo de tiempo en el reloj. En segundo lugar, necesitaba comprarse un cambio de ropa, porque las únicas piezas de la ropa de Shikamaru que sobrevivieron al fuego fueron su camiseta de malla, los accesorios de sus brazos, sus calzoncillos y la faja guardián ninja que sirvió como un taparrabos temporal. Hasta las sandalias se derritieron. Naruto solo podía imaginar qué partes de su propia ropa realmente sobrevivieron. Lo único que definitivamente podía ver sobreviviendo al incendio en el que habían estado era el arnés que sostenía su machete. Con suerte, Shikamaru no tenía nada demasiado tortuoso bajo la manga. De lo contrario, Naruto tendría que volverse nuclear en su enfoque para asegurarse de salir de esto con la ventaja. Mientras se retiraba para atender sus malas acciones, Naruto solo se rió disimuladamente sobre cómo iba a atacar a Shikamaru después de que todo esto terminara. Jutsu del monstruo tentáculo,